Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de factor humano y seguridad del paciente. Soy Marisol Arias y el día de hoy vamos a ver aspectos claves cuando vemos errores en medicación. Y una de ellas es ver el factor humano. Bueno, la primera premisa, que es sumamente importante, es que todos somos humanos. Y eso pareciera ser bastante lógico, pero no lo era hasta 1999, cuando aparece este libro que se llama Errores Humanos del Instituto de Medicina de Harvard. En este libro clarifica muy bien que cometemos errores y de hecho se describe mayor cantidad de mortalidad asociada a errores de la atención de salud más que cáncer y SIDA en ese año, en 1999. Los resultados fueron publicados en el año 2000. ¿Qué es lo que ha sucedido de este libro? Han pasado muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es que el año 2016 fue declarado los errores asociados a la atención de salud la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Y uno de los principales problemas son los errores asociados a la medicación. Por lo tanto, hablar de factor humano y de medicación segura es absolutamente necesario y obviamente estamos para clarificar ciertos conceptos. Bueno, errores humanos, y eso todos lo tenemos muy claro, pero ¿cómo nosotros tenemos seguridad en nuestro quehacer? Todos los que participamos en la medicación, desde, obviamente, la prescripción médica, la dispensación del medicamento, la preparación, la administración y, obviamente, el seguimiento activo de los fármacos, son sumamente importantes para poder tener esta claridad. Así que vamos a analizar lo que está involucrado dentro de lo que es el error. Bueno, aparece la teoría del queso suizo, una teoría que ya está ampliamente difundida en todos los procesos, ya sea de fábrica, ¿cierto? Y también asociado a la atención de salud. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Nos dice que cada una de estas láminas de queso es una barrera que hay que tener muy presente porque estas barreras van a impedir que el peligro provoque daño. Entonces, en esta gran barrera en salud tenemos el médico, la enfermera, el químico farmacéutico, los TENS, ¿cierto? Que cada uno de ellos va mirando este proceso y nos puede decir, sabes que aquí hay un error. ¿Qué es lo que sucede cuando cada una de estas barreras es vulnerable, ¿cierto? Y tiene aspectos que no está cubierto, que serían los orificios de estas láminas de queso. El peligro va pasando sin tener retención, pasa de principio a fin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, cierto? Cómo estas barreras no cumplen su función, se alinean estos orificios y el peligro pasa y que se provoca el daño. Entonces, la invitación a la medicación segura justamente es tener estas barreras plenamente identificadas y ser activos en este control. El factor humano es un concepto muy estudiado y un concepto que la Organización Mundial de la Salud la tiene como pieza fundamental de la seguridad del paciente y es un concepto que surge de la ingeniería y de la psicología. ¿Qué es lo que nos dice que es el factor humano? Es la interrelación entre el trabajo, el individuo y la organización y cómo estos impactan en la seguridad de las personas y el comportamiento relacionado con la seguridad. Esto es sumamente importante porque no trabajamos solos, trabajamos en conjunto con un grupo de personas, con usuarios, ¿cierto? Con familiares y todas estas relaciones van a generar un impacto en la seguridad. Así que mientras mayor control tengamos de estas variables, mejor nos va a ir en la seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de factor humano como facilitador del error? Es porque efectivamente cuando nosotros asumimos nuestra condición de ser humano, también asumimos que tenemos que tener barreras y control para evitar que se provoquen los errores. Uno de los errores más frecuentes en salud es recurrir a la memoria, es decir, no tener ayuda de memoria y pensar que podemos retener 30 pacientes, 15 pacientes, ¿cierto? Mucha información
situación y cuando empezamos a tener ese tipo de actividad podemos cometer muchos errores y es porque los pacientes se llaman parecidos, se parecen entre sí, las historias clínicas también pueden haber muchas cosas similares. Por ejemplo, un paciente con otro que se llamen Juan Pérez y el otro se puede llamar Jonathan Pérez, que tengan la edad más o menos similar, que tengan un diagnóstico similar, podemos equivocarnos fácilmente. Así que los ayudas memoria siempre van a ser un recurso para evitar esto. Excesivo número de traslados de pacientes. Esto lo tiene sumamente claro la gente que trabaja en pabellón, la gente que trabaja en urgencia, la gente que trabaja con rotaciones altas de pacientes. A diferencia de pacientes críticos que pueden tener pocos pacientes, pero son pacientes que están mucho tiempo. En cambio, en urgencia, esta alta rotación puede hacer un favorecedor del error. Procedimientos no normalizados se refiere a cuando hay procedimientos que no hay un protocolo. Si bien recordamos la pandemia, cuando empezamos a pronar pacientes, ¿cierto? A colocarlos boca abajo, cuando estaban muy mal desde el punto de vista ventilatorio y respiratorio, en unidades que no tenían esta práctica de manera rutinaria y no tenían un protocolo, esta acción de pronar tuvo muchas repercusiones negativas. Salieron tubos, se salieron catéteres centrales, salieron catéteres urinarios, ¿cierto? Cuando hay fármacos nuevos también que no sabemos cómo se diluyen, cómo se administran, o cuando cambiamos de servicio, es decir, estoy acostumbrado a administrar una cierta cantidad de fármacos, por ejemplo, si trabajo en oncología y me pasa en cierto pabellón, hay otros fármacos, hay otros medicamentos, hay otras dosis. Así que los protocolos son sumamente importantes. Y acá aparece un concepto que se llama turno de trabajo prolongado, que creo que es sumamente relevante, dado que todos nosotros, los del área de la salud, entendemos que tenemos un ciclo circadiano. ¿Qué significa esto? Que nosotros como seres humanos tenemos 24 horas. ¿Cierto? Donde tenemos obviamente horas de descanso, horas para estar despierto, hay una liberación de cortisol a las 9 de la mañana, tenemos un pic, ¿cierto? Pero la gente en salud no entiende su condición de ser humano y hacemos algo que ninguna otra labor la hace, que son los turnos de 24 horas. Los turnos de 24 horas, obviamente, que apelan a que no entendemos que tenemos sueño, que vamos a tener cierto cansancio y que eso puede estresar el sistema y estar más propenso a tener errores. Sobrecarga de trabajo, estrés y escasez de feedback, cuando no sabemos cómo nos ha ido, ¿cierto? Y obviamente que eso va a generar una duda, una incertidumbre, porque nadie me dice si lo hago bien o lo estoy haciendo mal o puedo mejorar. Y obviamente cuando tengo muchas fuentes de datos para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño de tareas complejas? Y una tarea compleja está definida como la administración segura de medicamentos. Una son los factores individuales, donde aparece una mnemotecnia que es el HALT, que denomina alambre, enojado, tarde, cansado o estresado. Es decir, cuando hay algo que gatilla en mí una capacidad de respuesta alterada donde yo no puedo ser asertivo en la toma de decisiones. Esto apela al autoconocimiento, es decir, tenemos que conocernos y saber cuáles de esta condición, puede ser una o puede ser varias, afecta nuestro rendimiento. Y otra cosa importante es que nuestro equipo tiene que saber que cuando yo me enojo, quizás no soy muy asertiva y necesito un tiempo fuera para que se me pase. O cuando estoy cansado también puedo ser poco asertivo o tomar malas decisiones, o cuando tengo hambre. Y en este factor individual aparece la fatiga, la privación del sueño, paciente que está, o sea, personas que están con trastorno emocional, también las personas que tienen alguna condición crónica de salud que afecta, ¿cierto?, su desempeño, la inexperiencia, cuando tengo dentro de los equipos gente recién egresada o que cambió de servicio y ahora está con otro tipo de paciente, y la falta de conocimiento. Así que los factores individuales son muy importantes entre el factor humano y esto puede condicionar errores. Así que los invito a pensar cuál de estos son sus variables, ¿cierto?, que inciden en mala toma de decisiones.
Los factores relacionados con el equipo de trabajo también son sumamente importantes. Cuando hay confusión de roles, por ejemplo, cuando tengo un servicio y digo, ya yo administro los medicamentos de estos pacientes y otra colega administra los medicamentos de estos otros pacientes. Pero si no nos ponemos bien de acuerdo, quizás yo tomo pacientes que no me corresponden o también puede haber omisión de pacientes y hay pacientes que se quedan sin fármaco o lo peor de todo, doble dosis, ¿cierto? Distancia de alta potencia y gradiente de autoridad hace referencia a cuando yo tengo un jefe que está muy por sobre mí y que no tiene una capacidad de conversar conmigo o de empatizar. Por lo tanto, yo quizás a ese jefe le tenga susto. Si yo le tengo miedo, es poco probable que yo le diga, sabe que esto yo no lo sé o me equivoqué. Entonces, estos gradientes de autoridad tan importantes hacen que las personas nieguen, ¿cierto?, cuáles son sus deficiencias o también pueden ocultar información. Técnicas de comunicación ineficaces, obviamente cuando no somos capaces de comunicarnos bien, por ejemplo, en las entregas de turno o cuando yo voy a ir a almorzar y dejo a mi colega a cargo de mis pacientes o cuando definitivamente no hablamos lo suficientemente claro, eso puede generar confusión y obviamente error. Y las relaciones disfuncionales hacen referencia cuando un médico se llama con una enfermera, en un turno hay dos TENS que no se hablan, y eso obviamente puede incidir en que se cometan mayor cantidad de errores porque estas relaciones disfuncionales son una piedra de tope en la fluidez de la comunicación. Pero también hay factores relacionados con el ambiente. Por ejemplo, interrupciones. Yo estoy haciendo algo, estoy preparando un medicamento y me interrumpen. Obviamente que, por ejemplo, cuando tengo que calcular una dosis, sacar una cantidad de jarabe o, cierto, moler una pastilla para administrarla por una sonda nasogástrica, o también quizás cuando estoy preparando un medicamento endovenoso y necesito una fracción del fármaco, si me interrumpen, probablemente me equivoqué porque me sacan del centro y hacen que mi foco de atención se vaya en otra dirección. Y eso hace obviamente que cuando vuelvo yo a retomar la acción, pueda equivocarme. El ruido, obviamente el ruido, cuando hay unidades muy ruidosas, podemos equivocarnos con mayor facilidad, sobre todo si me están en una situación de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, o de riesgo vital, me piden, ¿cierto?, algún fármaco y hay tanto ruido, tanto grito, que no soy capaz de escuchar bien ni el fármaco ni la dosis y obviamente eso puede generar error. Presión de producción y traspaso es obviamente cuando hay plazos, cuando tengo que cumplir, por ejemplo, trasladar a un paciente postoperado a sala y necesito administrar muchos medicamentos en poco tiempo y eso va a ser evidentemente que pueden haber errores. Fallas del equipo y obviamente lugar y equipo desconocido y es por eso que es tan importante los programas de inducción. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son recursos en crisis y acá voy a conversar sobre David Gaba, un médico anestesiólogo de la Universidad de Stanford, que nos dice que cometemos errores y muchos, pero la mayor parte de los errores que se cometen en salud, y acá recordemos que la mayor cantidad de errores en salud está asociada a la medicación, son por factores humanos, no relacionados con lo técnico. Y GABA nos dice que hay 15 grandes principios que son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Conocer el ambiente, anticiparse y planificar, llamar para pedir ayuda a tiempo, ejercitar roles de líderes y seguidores, distribución de tareas, movilizar todos los recursos disponibles, comunicación efectiva, usar toda la información disponible, prevención y fijación de errores, chequeo doble y cruzado, uso de ayuda a memoria, revaluaciones repetidas, buen equipo de trabajo, enfocar la atención con sabiduría y priorizar dinámicamente. Cuando uno de estos elementos falla obviamente el equipo y eso genera un error. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este curso? Ustedes tienen que hacer un taller justamente de reconocimiento del error.
Entonces, es un caso que pueden ustedes redactar, un caso que puede ser real, que pueden ustedes tomarlo de su lugar de trabajo, un caso ficticio, ¿cierto? Donde pueden también desarrollar esta idea. Y con ese caso, mirar esto, ¿cierto? Desde Vigaba y decir cuáles fueron los problemas que existieron y hacer un análisis crítico del error. ¿Y por qué es tan importante hacer un análisis crítico? Es porque estamos acostumbrados a tener un sistema punitivo donde el error es castigado. Queremos cambiar esa visión y queremos darnos cuenta que cuando alguien comete un error, no hay que castigarlo, sino que hay que estudiar el error. ¿Por qué se cometió? Se cometió por inexperiencia, se cometió porque la persona estaba haciendo 24 horas o porque era una persona que tenía mucha demanda asistencial, una persona que estaba en ese momento con, no sé, muy enojada y cuando ella se enoja, ¿cierto? No es capaz de tomar decisiones asertivas, un equipo de trabajo con relaciones disfuncionales. eh, Hay muchas razones por las cuales alguien se equivoca. Y la verdad es que cuando alguien se equivoca, esa es la punta del iceberg, porque abajo, cuando uno hace el análisis, existe todo esto, ¿cierto? Que generó el error. Entonces, la persona que se equivoca es la cara visible del error y esa es la invitación con este trabajo, de que ustedes puedan tomar un caso, ¿cierto? Y poder hacer un análisis. Nosotros les vamos a presentar un caso icónico, que es el caso de la Lavín Cristina, para que en base a ese caso, ¿cierto? Ustedes vean todo lo que sucedió y pudiesen, ¿cierto?, cotejar con esta pauta y también con las tres grandes variables del error, ¿cierto?, que son los factores individuales, los factores del equipo y obviamente de la institución y del ambiente, y además estos 15 puntos de GABA para hacer este análisis. Así que los vamos a invitar ahora a ver este video y empezar a mirar con altura de miras el error, no indicando con el dedo a quién se equivocó, sino que cómo, qué fue lo que pasó y cómo evitarlo, siempre con una propuesta de mejora y de un punto de vista muy constructivo. ¿Ok? Así que ahora vamos a ver este video para que lo analicemos. Vamos acá.